Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Se terminó el receso, volvimos al ruedo. Lo bueno y lo malo. Lo malo es que se terminaron las vacaciones, lo bueno es que estamos en la segunda mitad del año, que es mucho más corta y pasa más rápido. Eh, con respecto a cómo vamos a seguir trabajando, es muy probable que hasta fin de año sigamos trabajando en esta modalidad porque yo casi que les puedo asegurar que las clases presenciales no van a volver lo que resta del año. Y con respecto a los trimestres, durante el mes de agosto, que es este, vamos a cerrar el segundo. Y a partir de septiembre ya arranca el tercero y que es el último. Así que en las próximas semanas les voy a estar subiendo un trabajo, un trabajo, además de que ya me tienen que entregar, que no todos me lo entregaron, para ir cerrando las notas. Bien, con respecto a la metodología de trabajo, va a seguir siendo la misma, con Zoom y con videos de YouTube. Y bueno, veremos qué pasa en septiembre, octubre, tal vez volvemos a las clases presenciales. Ojalá, es mi intención. Estoy podrido dar clases así. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando el tema. El objetivo, la intención de este video es tener una clase de repaso. Vamos a hacer un breve repaso por todos los contenidos que vimos. No voy a dar resultados nuevos ya mismo ahora. Porque necesitamos refrescar la memoria. Fueron 2 semanas sin clases y además del resto de las últimas semanas que no estuvimos tan intensamente trabajando. Así que vamos a hacer un repaso de los contenidos para ponernos de vuelta en tema. Nosotros este año estuvimos viendo todo lo que es historia del siglo XIX y siglo XVIII. Empezamos viendo la doble revolución, la revolución francesa y la revolución industrial, los dos eventos históricos más importantes de la historia de la humanidad, o dos de los eventos más importantes. Ya habíamos empezado a ver algo el año pasado también. La revolución francesa, que fue esta revuelta liderada por el pueblo, por el tercer estado, por burgueses y campesinos franceses contra la monarquía absoluta del rey Luis XVI, Luis XVI, perdón. Ah, perdón, Y que fue para voltear al rey y establecer una nueva forma de gobierno que es la república, contraria a lo que es la monarquía absoluta. La república, que es esta división de poderes con representantes populares, soberanía del pueblo, demás. Y la revolución industrial, que es una revolución económica que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con las industrias, que tiene que ver con la economía y las clases sociales. Recuerden que la revolución industrial es este descubrimiento del carbón como fuente de combustible, carbón hecho vapor como fuente de combustible, que va a permitir el avance y la creación de nuevas tecnologías como el ferrocarril a vapor, como los barcos a vapor, la conexión más instantánea y masiva entre continentes, una especie de globalización, y va a permitir el surgimiento de clases sociales diferentes, como por ejemplo los burgueses y el proletariado, los trabajadores, que se relacionan entre ellos mediante el salario, las relaciones asalariadas, no como en la Edad Media o en la Edad Antigua, que era a través de la producción agrícola. Eso con respecto a lo que vimos con Europa. Y después, en lo que va de historia latinoamericana, nos concentramos mucho en la historia de Argentina, la historia de nuestro país, y estuvimos viendo todo lo que fue el proceso de independencia y las consecuencias del mismo, empezamos a ver muy lentamente. Recuerden que nosotros vimos las campañas de San Martín por la liberación del país, qué fue lo que pasó con las guerras napoleónicas y qué fue lo que pasó con el rey Fernando VII. Recuerdan cuando Napoleón conquista Europa y conquista España, derroca al rey Fernando VII y eso desencadena un proceso en América Latina, principalmente en lo que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es la actual República Argentina, en el que se empiezan a cuestionar la voluntad del rey y en el que se empiezan a cuestionar si deberían seguir siendo colonia o si ya podríamos ser una nación soberana e independiente. Y esto desencadenó un montón de eventos. ¿Recuerdan? En 1806 y 7 las invasiones inglesas, además de la caída del rey Fernando, van a lograr que las milicias y los criollos que vivían en las Provincias Unidas empiezan a querer formar un camino independiente, separarse del rey de España. Todos estos debates y luchas se van a concretar en 1810 con el Cabildo Abierto del 25 de mayo. Recuerdan que hicimos un acto al respecto, en el que en Cabildo Abierto los representantes se van a juntar y van a declarar el comienzo de un proceso de independencia, que se va a finalizar en 1816 con la firma del Tratado de Independencia en Tucumán el 9 de julio. También hicimos un acto al respecto. Y fue hace muy poquito, fue el mes pasado, el día de la independencia. No fue fácil esto y no fue de un día para el otro. Recuerden que hubo muchos debates en el Cabildo Abierto y después,
Había dos posturas claramente marcadas, la postura de Mariano Moreno y la postura de Cornelio Saavedra. Moreno, que era mucho más radical, quería romper con todos los lazos tradicionales y coloniales, y Saavedra, que era un poco más conservador y más precavido, quería mantener en apariencias, digamos, o cierta lealtad a Fernando VII hasta que todo se calme y ahí declarar la independencia. La postura que se va a imponer es la de Saavedra. Y después de 1816 en adelante, tampoco es que fuimos independientes enseguida, porque hubo todo un proceso de resistencia española, porque el rey Fernando VII vuelve al trono y quiere comenzar una reconquista del territorio americano. Entonces manda a las fuerzas realistas de vuelta a América Latina y empiezan a recuperar territorios. Gracias a las acciones de San Martín, por ejemplo, y de las milicias de las Provincias Unidas, se logró combatir a la resistencia española y se va a terminar de luchar contra ellos hacia 1823, cuando ya finaliza el proceso de independencia. Pero eso tampoco puso punto final a los conflictos, sino que en 1820, después de la batalla de Cepeda, va a haber una discordancia, va a haber una separación, una diferencia importante entre las Provincias Unidas de Río de la Plata, marcadas en dos posturas: los centralistas y los federalistas, los unitarios y los federales. Los unitarios, que querían que el centro del poder sea Buenos Aires y el resto de las provincias estén dominadas por la misma, y los federales, que quieren que cada provincia se maneje de manera autónoma. Este conflicto entre unitarios y federales no se va a solucionar de un saque, sino que va a extenderse durante 30 años de guerra civil. O sea que cuando termina el proceso de independencia de las Provincias Unidas, empieza la guerra civil entre unitarios y federales. Y ahí estuvimos viendo un poco sobre el gobierno de Rivadavia, y más tarde nos detuvimos y analizamos muy en profundidad el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires y estuvo en el poder durante 30 años. Y eso fue, digamos, el último tema que llegamos a ver: las características del gobierno de Rosas y cómo se desarrolló él en el poder y qué pasó o qué va a pasar cuando termine su mandato. Así que hasta ahí fue que llegamos. Proceso de independencia y guerra civil. Todo esto transcurre en el siglo XIX, en el año 1800. Con respecto a Europa, la doble revolución y las diferencias entre monarquía absoluta y república. Así que vamos a seguir avanzando, haciendo foco en lo que es la historia de Argentina, para ver qué es lo que pasa durante los gobiernos de Rosas y después del gobierno de Rosas. Así que bueno, la idea era hacer este breve repaso, este breve resumen de contenido sobre lo que ya vimos, para poder volver a ponernos en tema. Cualquier duda o consulta, saben dónde estoy, saben cómo contactarme. Espero verlos pronto, los extraño, cuídense mucho, lean de vuelta los apuntes, revisen los contenidos, hagan los trabajos, entreguen el trabajo a tiempo, y nos estaremos viendo la semana que viene con el nuevo video o poner un encuentro con Zoom. Hasta luego.